Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian David Cerón Ibarra, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación para la Universidad de Cuauhtémoc. Esta vez quiero comentarles e iniciar con una presentación alusiva a los diferentes métodos o paradigmas de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, y cómo estos se presentan como enfoques fundamentales para el desarrollo del proyecto de investigación. En este caso, el proyecto que estoy desarrollando a través de estos procesos metodológicos, que está denominado relacionado con los estilos de aprendizaje y los procesos de atención. Esta presentación es como para aclarar un poco lo que vamos a encontrar en las siguientes diapositivas, y por supuesto se presenta para la materia métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa para el doctor Omar Alejandro Villeda Villafaña. Entonces, dando inicio a esto, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues vamos a mirar cómo todo esto busca la generalidad de conceptualizar estos procesos de la metodología investigativa a través de los diferentes conocimientos que se exponen, por ejemplo, en el texto de Hernández Sampiere 2014, ¿cierto? Cómo es que la investigación cualitativa y cuantitativa son tan importantes para el desarrollo de un trabajo de investigación. Asimismo, vamos a mirar cómo los proyectos de investigación están, pues, de alguna forma supeditados a que haya un proceso, ¿cierto? Entonces, dando inicio, aquí tenemos como una breve situación del título propuesto para el proyecto de investigación, la pregunta de investigación, ¿cierto? La metodología que se va a llevar a cabo, que es de un corte cuantitativo, en cuanto se busca que haya una correlación en ciertos procesos que ya con el tiempo se irán viendo y se irán, pues, fomentando y asimismo practicando, ¿sí? Pero entonces debemos partir del hecho de que un proyecto de investigación, pues, va a surgir desde una observación que se haga a través de un campo específico, ¿cierto? De las ideas que se puedan generar a partir de las necesidades que el investigador mire para poderles dar solución. Entonces, cuando yo parto de esta observación, esto me va a permitir a mí la apertura de nuevas ideas que me van a ayudar a la concientización de cuáles pueden ser las posibles soluciones frente a un determinado problema, y por supuesto la innovación que se va a hacer para el desarrollo, ¿cierto?, de dicha solución. Entonces, cuando se contextualiza todo esto en el marco de la investigación, vamos a ver cómo la oportunidad del proyecto investigativo permite la resolución de problemáticas que lógicamente están atendiendo a una realidad objetiva que es manipulable y a una realidad subjetiva que hace más parte de la ciencia humana, de entrar más entre el conocimiento. Cuando hablamos de investigación, por supuesto, podemos también hablar de que estas dos realidades convergen, tanto la objetiva como la subjetiva, y por lo tanto podemos hablar entonces de una intersubjetiva, es decir, una realidad que tenga de las dos, tanto objetivo como subjetivo. Por este lado, cuando yo miro que puedo abarcar todos estos procesos y conocimientos, miro que la generación de ideas es importante para la solución de problemas. Entonces, esta generación de ideas parte es de la superación de la mirada, de la observación de diferentes contextos, ¿sí? Además de el conocimiento que nos aportan diferentes autores como Sabin, Baden y Mayor 2013, entre otros, que los tenemos aquí en la diapositiva, porque la generación de ideas nos da inspiración, oportunidad, nos ayuda a cubrir huecos de conocimiento que son necesarios para dar solución a un problema, ¿sí? Luego bien, la necesidad de resolver estas problemáticas, ¿sí?, se debe hacer desde unos enfoques, es decir, desde dónde yo y desde qué perspectiva voy a ver esta solución que quiero hacerla. Entonces, ¿será un enfoque cuantitativo? ¿Será un enfoque cualitativo? ¿O puede ser un enfoque mixto? ¿Sí? La importancia de esta generación de ideas y de todo el campo del conocimiento es cómo yo me familiarizo con todo este proceso investigativo, ¿sí?, y cómo yo puedo comenzar a hacer uso de cosas que, bueno, ya han sido investigadas, que han sido poco investigadas o que no se han investigado. Es decir, cuando yo genero ideas y parto de observaciones, puedo partir de esos hechos, ¿sí?, innovando. Yo puedo coger un estudio, por ejemplo, sobre estilos de aprendizaje que ya exista, pero innovarle con respecto a algo. En mi caso, pues los estudios sobre estilos de aprendizaje ya existen, pero quiero innovar al respecto de la relación que se da de los estilos de aprendizaje con la atención escolar, y cómo tal vez el mejorar la atención escolar
puede llevar al alumno a que mejore esos estilos de aprendizaje. Entonces, retomando en los enfoques ya mencionados, vamos a tener que los 3 enfoques en los que se habla, bueno, hoy en día, porque antes se hablaban del enfoque positivista, entre otros, pero finalmente se hace un conjunto de conocimiento para llegar a que los enfoques que hoy en día pues se trabajan, ¿sí?, de la mano de los procesos investigativos es el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. ¿Qué permite el enfoque cuantitativo? La probación de hipótesis o la teoría, el medir fenómenos, ¿sí?, para lo cual hace uso de las matemáticas para el estudio de factores estadísticos, ¿sí? Es un enfoque que me permite a mí deducir, tener una secuencia clara, probar, analizar la realidad objetiva, algo que sea medible, algo que sea palpable, algo que ya esté realizado, ¿sí? Por su lado, el enfoque cualitativo se da en ambientes naturales, ¿sí? No usa necesariamente la estadística y mide generalmente es ciertos comportamientos poblacionales o hace que se pueda estudiar los contextos a profundidad, ¿sí? Entonces, cuando se analiza la realidad, hay que entender que el enfoque cualitativo analiza la realidad subjetiva, ¿sí? A diferencia del cuantitativo que analiza la realidad objetiva, ¿sí? Entonces, ahora bien, yo lo que puedo hacer en un trabajo de investigación es unir todos estos 2 enfoques, claro, porque yo puedo hacer un estudio de estilos de aprendizaje en donde puedo correlacionar los diferentes estilos que hay entre varios cursos, salones, ¿sí? Pero también puedo hacer un enfoque cualitativo a la vez que me permita saber cuál es la percepción de los estudiantes frente a estos estilos de aprendizaje, para lo cual tendría entonces a razón hablar de los enfoques mixtos, ¿sí?, que es la unión de estos 2 enfoques y me permite ser tanto inductivo y deductivo y tomar parte de esas realidades para poder dar una nueva realidad que sería la realidad intersubjetiva. Continuando con esto, miramos que el paradigma cuantitativo, pues ¿qué me va a permitir? ¿Sí? Hacer estudios correlacionales para hacer mediciones estadísticas que me permita comparar diferentes poblaciones. Me va a permitir tener un proceso sistemático, un proceso muy minucioso de la realidad objetiva para llegar a la creación de una teoría. Me va a permitir también que la estadística pueda comprobar diferentes hipótesis. Algo importante en los estudios cuantitativos es que las hipótesis nacen antes de la investigación teórica. La investigación teórica y la revisión de esta bibliografía me puede ayudar a mí a generar una hipótesis, pero nace antes porque al final yo voy a comprobar si mi hipótesis fue verdadera, nula, etcétera, ¿sí? Me permite también saber que yo deduzco y especifico, ¿sí?, cuál es el patrón que es predecible o estructurado a través de qué medios voy a llegar a un resultado. Para eso el enfoque o el paradigma cuantitativo pues me utiliza diferentes sistemas estandarizados que me permiten la medición y recolección de datos en diferentes poblaciones, ¿sí?, que ya están digamos creados, y a partir de ellos yo puedo crear ciertas nuevas hipótesis o más bien concluir nuevas hipótesis sería, o concluir al respecto de las hipótesis creadas para poder dar resultados al respecto de la investigación, ¿sí? Finalmente, ¿qué permite todo esto? Pues que yo contraste las teorías, que cree nueva teoría, que innove bajo la teoría, ¿sí?, que genere unos resultados propicios a el problema potencial de investigación, y que lógicamente a través de este proceso metodológico riguroso que lleva este paradigma cuantitativo pueda dar una solución al respecto de la problemática existente, ¿sí? A diferencia del paradigma cualitativo, que me permite pues estudiar la subjetividad de lo natural, ¿cierto? Me permite más meterme en el contexto del ambiente, en lo humanístico, ¿sí? Permite la concepción de diferentes visiones, de diferentes percepciones técnicas, ¿sí?, de diferentes procesos de aprendizaje, conductas, etcétera, y además contribuye a que se desarrolle una teoría a través del proceso, ¿sí? Mientras en el enfoque cuantitativo yo desarrollo la teoría, digamos, como parte de una conclusión de todo mi proceso investigativo, en el cualitativo yo voy desarrollando la teoría y esta teoría es susceptible al cambio, es susceptible a que me cambie el problema. Las hipótesis surgen tanto antes, durante o después del problema, ¿cierto? Las hipótesis que yo haga. Entonces es bien importante porque este enfoque es flexible, ¿sí? Me permite a mí manejar diferentes conocimientos, pero eso sí, que no me va a permitir la estandarización, y lógicamente no voy a usar la estadística para mediciones exactas, porque el enfoque cualitativo
no necesariamente es exacto, pues porque mide más las condiciones humanas, las percepciones, ¿sí? Estudia la realidad de las poblaciones desde la profundidad de diferentes conocimientos, disciplinas, interdisciplinas, puede ser multidisciplinario, etcétera, ¿sí? Inclusive transdisciplinario, generando teorías nuevas que me den la conclusión de la solución al problema, ¿sí? Me permite reconstruir las diferentes realidades a partir del contexto de las poblaciones, a partir de expandir ese problema y darle una solución en donde el investigador se hace parte de ese proceso cualitativo, ¿sí? Como vemos, estos dos enfoques son complejos, ¿sí? Los dos son procesos, los dos son estructurados, los dos se dan la mano, los dos me llevan a mí a entender una situación en particular, ¿sí? Entonces, ¿esto sirve para qué? Para que yo pueda entender cómo estos enfoques pueden ayudar a la investigación que estoy haciendo en estos momentos a través de las diferentes metodologías, y lógicamente saber por cuál proceso me puedo enfocar, haciendo uso pues de los diferentes instrumentos de medición, de los objetivos, de la justificación del proyecto investigativo, entre otras. Entonces, el abordar estas teorías pues me deja un avance muy significativo. Es algo extenso, sí, es algo que se debe hacer muy procesual, con mucho cuidado también, por supuesto, porque puede ser algo complejo, pero que no deja de ser un paradigma, es decir, a la larga me genera a mí la creación de nuevos paradigmas, ¿sí? La solución de antiguos paradigmas o la conclusión sobre antiguos paradigmas, y me permite esa perspectiva de los diferentes enfoques desde donde yo los tome. Por eso es necesario entender cómo estos enfoques pues permiten al investigador hacer todo este entramado de conocimiento, de procesos metodológicos que ayudarán a dar una solución propicia, óptima e innovadora al problema de investigación. Entonces yo creo que esto en generalidad es lo que puedo rescatar de este problema tan extenso que surge de lo que es el enfoque cualitativo y cuantitativo. Me despido de ustedes, hasta una próxima vez. Chao, chao.